Hola a todos y a todas desde este lugarcito, desde este rincón, como suelo decir, de la diócesis de Quilmes, aquí en Hudson, Plátanos, Villamitre. Un saludo cordial a todos y a todas, y aquellos y aquellas que nos vamos relacionando a partir del Evangelio de cada domingo. Hoy domingo 16, 16, y el texto es de Marcos 6, 30 a 34. Recordemos que Jesús el domingo pasado había enviado a sus amigos y amigas a anunciar el reino. Y bueno, después de un tiempo estos apóstoles de Jesús, estos enviados de Jesús, vuelven a contarle lo que han hecho y Jesús evidentemente los ve cansados, cansadas, y le dice, bueno, vamos a un lugar a descansar. Y cuando van a descansar, se encuentran con una multitud que despierta del corazón de Jesús la compasión más profunda. Descanso y misericordia, titularía yo esta homilía. Y esto hace también a pensar en estas dos partes de la homilía. Hablemos algo del descanso. Jesús va a decir en este texto, vengan conmigo a un lugar solitario. Recordamos aquel otro texto de Mateo también en el capítulo 11. Vengan a mí los que están cansados, ¿no? Cuando Jesús ve cansados a sus amigos, les dice, vengan, aprendan de mí. Las dos cosas nos propone el Señor. Porque el Dios de Israel, el Dios de Jesús, nos enseñan que el descanso es parte de la obra creadora. Cuando dice que el séptimo día Dios lo ocupó para descansar, según el relato sacerdotal del libro del Génesis, ¿no? Allí en el primer capítulo de la Biblia. Es decir, para ser realmente creativos necesitamos los espacios del descanso y la contemplación, diría. Tanto o más necesarios que los tiempos del quehacer o del trabajo. Yo siempre recuerdo, me hizo mucho bien en un curso de formación, las palabras de un formador de la diócesis de Morón, José María Recondo, que decía textualmente, sabemos por experiencia que a menudo la caridad pastoral nos impulsa a una abundante actividad. Muchas veces nos dicen a los curas, seguramente debes estar muy ocupado. Y uno siente como un orgullo, ¿no? Por ser un hombre ocupado. Pero dice, sigue el texto, no necesariamente la mucha actividad es fruto de la actividad o de la caridad pastoral, perdón, repito. No necesariamente la mucha actividad es fruto de la caridad pastoral. El activismo, dice Recondo en ese texto, no tiene en realidad su origen en una excesiva demanda de la gente, demanda externa de la gente, sino más bien una demanda interna. Interesante, ¿no? A veces el activismo no es tanto la respuesta a los pedidos de afuera, sino a los pedidos de nuestra propia demanda interna. Mucho de nuestro cansancio tiene que ver con búsquedas que habría que desentrañar, ¿no? Que tienen que ver con nuestro ego, con nuestra necesidad de que nos vean, que nos aprueben, etcétera, etcétera, etcétera. Les dejo esto porque a mí me hace bien de tanto en tanto meditarlo, ¿no? Cansancio y reposo, muchedumbre y soledad, necesidad del descanso y también la necesidad de la compasión que te invita a seguir, son tensiones de la vida, ¿no? Necesitamos la actividad, pero necesitamos el reposo, necesitamos descansar, pero también la gente nos pide que la atendamos, en fin, hay una tensión necesaria, ¿no? Ir, venir, marchar, correr, dice el texto de hoy. Vengan a un sitio tranquilo, va a decir Jesús, y Él nos invita a la serenidad y al descanso. Me pregunto, ¿dónde encuentro estos espacios para descansar? Y me pregunto si he aprendido
a descansar. Primer punto entonces, el descanso. Segundo punto, la compasión o la misericordia, como quieran. Frente al descanso aparece esa multitud que dice el Evangelio, despierta en el corazón de Jesús la compasión, o en palabras de John Sobrino, el principio misericordia, es decir, un principio rector del corazón de Jesús, ¿no? Como si el corazón de Jesús tuviera una iniciativa permanente a abrazar al que está frágil, al que está excluido, al que está doliente, el principio misericordia. Desde este principio todo lo demás cobra significado. John Sobrino, en un tratado sobre teología de la liberación, Mysterium Liberationis, tiene en un artículo que se llama Espiritualidad y Seguimiento de Jesús, una expresión sobre qué es esto de la misericordia o la compasión de Jesús. Y dice, no se reduce a una reacción emocional afectiva. Puede acompañar la reacción emocional afectiva cuando uno se conmueve, eh, surgen lágrimas en los ojos de uno. ¿Eso está mal? No, no está mal, pero no es solo eso, ¿no? Sino dice, la misericordia o el principio misericordia, el principio de la compasión es hacer propio, interiorizar el sufrimiento de mis hermanos. Aquellos que sufren, hacer de algún modo mío, siempre el sufrimiento será de la otra persona, pero de alguna manera podríamos decir, interiorizar ese sufrimiento, hacerlo mío y dejar que eso mueva mi corazón y mueva mis acciones, porque de eso se trata. La compasión no es una simple reacción emocional afectiva y me quedo ahí y cambio de canal, podríamos decir. La misericordia me lleva, como en el texto del buen samaritano, dice John Sobrino, a actuar, ¿no? Dice que esta palabra misericordia, compasión, se le revolvieron las tripas, dicen los escrituristas, que se puede traducir esta palabra compasión. Jesús es movido a misericordia y por lo tanto va a detenerse frente al hombre caído, como nos dice Lucas 10. El modo correcto, dice John Sobrino, de responder a la realidad es la compasión. El modo decisivo, que no solo será, de este modo va a depender nuestra salvación trascendente, cuando Jesús nos dice en el final de Mateo, en el capítulo del juicio final, perdón, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y ese va a ser nuestro juicio final, sino también es el modo de vivir hoy la historia, de tal modo que es la característica de aquel que ha conocido a Jesús, la misericordia o el principio misericordia, detenerte ante el hombre caído, ante la mujer caída, y de algún modo interiorizar su sufrimiento para acompañarlo o acompañarla en ese sufrimiento. Descanso entonces, misericordia y compasión también. Descanso y compasión son las propuestas de este texto de este domingo 16 durante el año. Y me gustaría terminar con esto que descubrí que parafrasea la invitación de Jesús de Mateo 11:28. Vengan a mí los que están cansados. Aprendamos del corazón compasivo de Jesús. Dice así, vení a mí si estás cansado, si sentís que no podés más, si los días te vencen un poco, si te agobia el trabajo, el presente o el futuro, si no encontrás sentido a lo que haces, si a veces tenés ganas de tirarlo todo por la borda, si el Evangelio es demasiado exigente, si no sabes amar bien, vení a mí y yo te voy a aliviar. Mi palabra será caricia, mi silencio será música, mi ternura será refugio. Pasa un tiempo conmigo y aprende de mí, porque yo también llevo mis cargas. También yo me veo enfrentado con la necesidad de amar siempre más. Con el dolor del mundo, yo también tengo días grises, pero soy manso y humilde de corazón.
¿Qué quiero decirte con eso? Que no me convierto en el centro de todo, no hago dramas en exceso, lo pongo en las manos de mi Padre Dios y Él me da el descanso, porque a la luz de su amor mis cargas son ligeras. Vamos entonces a Jesús, aprendamos a descansar, aprendamos de su corazón compasivo. Que así sea.